fueron todos? Ya eran todos desfavoridos, ¿no? Se fueron todos. O no. se fueron a Tomar el Congreso. tomar el Congreso. Ahí está bien, ahí estamos de acuerdo. Bueno, nada, avisen cómo viene y terminamos Claro. y vamos para allá. Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí la verdad que es muy interesante. Es bastante fuerte, así que por si nada, venían muy alegres, les aviso. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la actualidad, porque hoy mismo, 9 de octubre del 2024, comenzó por primera vez el juicio oral por la llamada masacre del pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, ocurrida el 14 de marzo de 1978, es decir, en plena dictadura militar, donde fallecieron por lo menos 65 presos. Algunos hablan de 74, algunos hablan incluso de más. Ya el hecho de que no se sepa ya Claro, es ya te marca. bastante tremendo. Y que fue un hecho que durante mucho tiempo fue recordado como el motín de los colchones, que fue el título, digamos, que le dio el gobierno de la dictadura, que de hecho los diarios de la época replicaron esa idea. Ahora voy a contar cómo fueron los episodios y cuál fue la versión de la dictadura. Y que lamentablemente incluso muchos organismos de derechos humanos no lo tomaron como una bandera muy importante, porque todos los presos que fallecieron aquella fatídica jornada fueron presos comunes, es decir, no eran presos políticos. Perdón, pero todos los que oficialmente fallecieron. Todos los que se Todo- sabe que fallecieron. o sea, Es pero que era un en pabellón esto- de presos comunes. Ok. Así que... No, porque en esto de que no se sabe bien el número. No, todos eran presos comunes en ese pabellón, con lo cual, bueno, como que quedó como un poco marginado dentro de los crímenes de la dictadura. Pero si nos ponemos a ver, es la mayor masacre de la historia carcelaria de la Argentina. Ni hablar en un evento único. Estamos hablando de Claro. que esta cantidad de muertos fue en un periodo de 2 horas. Bueno, a ver, vamos a contar un poco qué fue lo que ocurrió. La noche del 13 de marzo, uno de los presos del pabellón 7 de la cárcel de Devoto, que hay que decir que la cárcel de Devoto era la cárcel que los militares utilizaban como ventana para los organismos de derechos humanos. De hecho, allí crearon un pabellón nuevo de presas políticas, que también lo utilizaban. Es como que cuando venían organismos como la CIDH o los medios, llevaban y preparaban la cárcel de Devoto, la tenían preparada como para mostrar un poco cómo era, como Las mostrando condiciones de detención. supuestamente buenas. De hecho, pueden buscar, hay notas muy famosas en muchos diarios muy hegemónicos, como el diario Clarín, entre tantos otros. Este pabellón tenía un tema, que es que había 161 detenidos en un pabellón que estaba preparado para 70. O sea, eso hacía que todos los que exceden al 70, es decir, 91 de ellos, duerman en colchones en el piso, porque había camas para 70. Y que se dice que el único lujo que tenía este pabellón, que recuerdo era todo de presos comunes, de hecho presos comunes muy comunes, en el sentido de que no eran presos de ningún tipo de delitos graves, no había presos de homicidios, sino de robos o incluso de tenencia de drogas, cosas, lo que se llaman robos menores, ¿no? Bueno, Delitos menores. aquella noche del 13 de marzo, el Pato Tolosa, uno de los presos de ahí, estaba mirando el televisor, este único televisor que tenían en blanco y negro, y uno de los celadores fue a decirle que lo apague. Este no lo cumplió, bueno, estaba viendo un programa, estaba por terminar, bueno, como que hubo una suerte de pelea ahí, y a la madrugada 4 oficiales fueron a buscarlo. Y los presos, el resto, como sabían que siendo la madrugada, si lo estaban yendo a buscar, era para cagarlo a palos, obviamente, hicieron como una suerte de cordón para evitar que se lo lleven, a lo cual los policías se fueron. Bueno,
Pero uno podría decir, bueno, pasó. La mañana del 14 de marzo, los guardiacárceles entraron a hacer una requisa. Si alguien no sabe lo que es una requisa básicamente es como que se toca una suerte de silbato y los presos que ya están como notificados de este procedimiento tienen que automáticamente parar de hacer todo lo que estén haciendo y o ponerse contra la pared o poner las manos atrás de la nuca y detenerse, y los guardiacárceles entran y básicamente dan vuelta todo, golpean todos los barrotes para ver el estado de los barrotes supuestamente, pero también es como una forma de amedrentamiento. Bueno, es un proceso bastante violento para ver si hay escondido algo en la celda, ¿no? No sé, bueno, un arma, alguna sustancia ilegal, algo que no puedan tener, ¿no? O bueno, ni hablar si hay algún tipo de abertura. Claro, intento de fuga, algo que tenga que ver con... pero esta vez entraron 70, que es el doble de lo que iban siempre. Con lo cual... 70 guardias. Guardiacárceles. Con lo cual ya esto planteaba la idea de que no estaba pasando algo normal. Esto claramente era en represalia a aquel pequeño acto de rebeldía que habían tenido en la noche anterior algunos presos que se habían quedado mirando la televisión y después no dejaron llevarse a un compañero por eso. Cuando entraron, la represión fue brutal. Brutal. O sea, palazos por todos lados. Tremendo. Entonces, los presos formaron esto de que estaba tan lleno de colchones el pabellón por esta sobrepoblación. Formaron como una suerte de barricada con los colchones y empezaron a arrojar objetos contundentes. La mayor parte de los relatos de la época hablan de papas. Se ve que justo estaban cocinando eso. Y los policías retroceden hasta fuera de los barrotes que dividen el ingreso del pabellón con el pasillo principal. Y es ahí cuando los guardiacárceles cierran la reja del pabellón con candados y comienzan en un primer momento a lanzar gases lacrimógenos dentro del pabellón. Estamos hablando de un lugar cerrado, si bien tiene alguna que otra ventanita, es un lugar cerrado. Ni hablar de que era un lugar sobrepoblado, lo cual lo hace todavía más peligroso. Algunos presos trataban de tapar los gases o bloquear las rejas con los colchones, pero a los pocos segundos los policías comenzaron no ya a tirar gases lacrimógenos, sino a tirar balas de plomo, a ametrallar a los internos, que comienzan a correr desesperadamente hacia el fondo o tratar de taparse con las camas y colchones. Lo que pasa, si esto no fuese suficiente, como cuenta Hugo Cardoso, que es una figura clave para que hoy se esté realizando este juicio, uno de los sobrevivientes, es que al parecer había unos calentadores en la parte junto a un tanque de querosén que entre la balacera de la policía caen sobre toda esta cantidad enorme de colchones y sábanas y comienza a generarse un incendio. De hecho, el propio Hugo comenta que rápido fue y trató de colgarse de una ventana para respirar un poco de aire fresco, porque bueno, ustedes saben que cuando se genera un incendio, sí, la pérdida de oxígeno es brutal. O sea, hay que ir o bien al piso o buscar una ventana. Pero a los que trataban de subirse a las ventanas también les disparaban. Y empezaba a sentir cómo se le ampollaba la piel, hasta que en un momento se tapa la cabeza con una toalla mojada que encuentra y se tira al piso y queda inconsciente. Los penitenciarios no hicieron nada para frenar el fuego. De hecho, impidieron el ingreso de los bomberos. Le dijeron, no, ya está. Impidieron el ingreso de los bomberos. 2 horas dejaron el pabellón hasta que se quemó todo. 2 horas. A las 2 horas, algunos hablan de 2, otros de 3. Bueno, obviamente es muy difícil determinarlo. Una vez que se consumió todo, es decir, estamos hablando de un incendio completo en un pabellón muy grande. Estamos hablando de 161 personas dentro. Comenzaron a hacerlo salir. Hugo Cardoso, en ese momento, despierta. Dice que estaba todo consumido por las llamas. Todas las camas, los fierros al rojo vivo,
que todavía escuchaba gritos, que había pilas de cuerpos. De hecho, en un momento dice que trata de levantar a un compañero y se queda con el brazo de ese compañero. Y él, obviamente, son esas cosas que deben pasar muy rápido y uno como que no termina de recordar cómo lo logró, pero llega al baño, abriendo paso entre todos los escombros y cosas, y trata de abrir la canilla y cortaron el agua. Entonces lo único que encuentra es un piletón que había quedado con agua con jabón y sucia, porque ahí habían estado lavando la ropa y se ve que aguantó, que no se consumió todo el agua. Entonces toma un poco de agua, porque lo que dice es que lo único en lo que pensaba era conseguir agua, o sea, como que ni siquiera podía ver el desastre en el que estaba, de la desesperación y de mojarse, porque imaginémonos que estaba expuesto a quemaduras muy graves. En ese momento comienzan a gritar los guardiacárceles que salgan. El grito de salgan, hijos de puta, no sé qué. Entonces el primero intenta esconderse en el baño, pero bueno, en un momento no puede y tiene que salir. Se asoma y ve una fila larguísima y muy nutrida de guardiacárceles, que él dice que era tan nutrida que directamente no se veían las paredes. Y lo que los hacen es bajar por las escaleras 3 pisos hasta abajo para llevarlos a un calabozo de lo que se llama, digamos, de castigo, ¿no? Entonces él trata de ir muy rápido porque los policías les pegaban palazos fuertísimos en ese pasaje. De hecho, tuvo que bajar los 3 pisos y muchos presos murieron en ese momento, en los palazos. Es decir, como que habían logrado sobrevivir y los terminan de matar en ese momento. Llega increíblemente ahí, donde dice que en el piso había entre cuerpos, sangre, parte, o sea, como imagínate que cuerpos quemados, se forman ampollas que estallan y eso hace salir líquidos. Bueno, lo tiran dentro del calabozo de detención, que paradójicamente era el lugar más seguro. El peor lugar en general en este momento era el más seguro. Y bueno, al rato vienen unos médicos que lo llevan al hospital Salaberry, obviamente como detenido, ¿no? Ustedes saben que cuando hay un preso en un detenido tiene una custodia, de hecho está esposado. Y que las curaciones él las recuerda como otra tortura, porque le tuvieron que sacar casi toda la piel, pedazo de carne quemada. Dice que lo rasqueteaban, porque si no, si eso lo dejas que crezca, sí, se infecta todo. Sí. Evidentemente los médicos hicieron un buen trabajo, porque si vos ves una fotografía de él, no le quedó el cuerpo quemado, digamos, y estuvo expuesto a una quemadura muy grave. Y a los 3 días fueron a tomarle declaración. Y cuando le van a tomar la declaración lo amenazan. Le dicen, tened cuidado lo que vas a decir, porque vos tenés que volver a la cárcel todavía. Y a la vez dice que había 2 tipos, 2 matones, digamos, 2 roperos. Y con lo cual a todas las preguntas respondió como no me acuerdo, fue su respuesta a todas las preguntas. Seguramente lo mismo que hicieron todos los sobrevivientes. De hecho, durante 30 años nunca volvió a hablar del tema, ni siquiera con sus parejas. Él estuvo 40 días en el hospital, volvió a Devoto, después lo llevaron al penal de Olmos y estuvo preso hasta abril del 83, o sea, 5 años más. En esos 5 años dice que lo volvían loco los guardiacárceles, porque lo tenían marcado por ser uno de los sobrevivientes de esta masacre, ¿no? Y que eso lo hacía que lo lleven a calabozos, que lo golpeen, un montón de cosas tremendas. Y de hecho él sale y hasta el año 2008 nunca volvió a hablar. Él dice que ni siquiera con las parejas que tuvo, o sea, estuvo casado 2 o 3 veces, 2 veces, y nunca se lo contó ni siquiera a sus parejas, ¿no? Terrible. En 2008, finalmente decide hablar. En esto que yo decía que la dictadura lo vendió como el motín de los colchones. Lo que ellos decían, de hecho, hay una tapa muy famosa del diario Crónica, donde dice que los presos quemaron los colchones para frenar los gases lacrimógenos. O sea, como en una disputa con la policía, pero que los quemaron los presos a propósito, lo cual es bastante poco verosímil. Como que básicamente los presos se habían levantado y la policía los trató de frenar. Y bueno, como que le echaban la culpa a los presos. Obviamente, ¿no? Estamos hablando de la dictadura.
Y como decía, esta causa quedó medio ahí como muy cajoneada. Ahí hay que destacar, la verdad, la figura no solo de Héctor, sino también de algunas personas como por ejemplo la abogada Claudia Cesaroni, que ha sido de las que más lo trabajó, de hecho tiene un libro muy famoso, y que, nada, la verdad que es una referencia muy importante sobre el tema del antipunitivismo. A mí me encanta lo que ella dice. Si alguien le puede hacer llegar esta columna, estaría muy contento, porque la verdad que me parece espectacular el trabajo y las discusiones que se anima a dar. Se anima a dar discusiones muy jodidas sobre el sistema penitenciario y sobre el sentido del castigo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando fue el caso de los rugbyers, tuvieron una discusión muy interesante en contra de la cadena perpetua, cosa que yo comparto, con argumentos muy que me parece que vale la pena discutir. Es recién así que el 15 de agosto del 2014 la Sala 1 de la Cámara Federal hizo lugar al pedido de la querella y los sobrevivientes y lo declaró un crimen de lesa humanidad, porque si no... No se puede juzgar. Claro, porque ya habían pasado más de 30 años, ¿no? Y comenzó una investigación que hoy, miércoles 9 de octubre de 2014, tuvo su primer juicio oral, donde son juzgados 3 de los responsables: Juan Carlos Ruiz, ex director de la cárcel de Devoto en aquel momento, Horacio Galíndez, ex jefe de seguridad interna, y Gregorio Cerda, que era uno de los celadores. Obviamente muchísimos de los responsables o ya fallecieron o quedaron totalmente impunes, como quedaron todos estos años. Y me parece interesante pensar algo que la otra vez un poco hablábamos, que es difícil de dimensionar el grado de crueldad de estos guardiacárceles. Porque, por un lado, o sea, hay claramente una vocación de ellos de ir a dañar muy fuerte a los detenidos. Así todo, por ejemplo, se podría argumentar legalmente que el incendio no fue intencional, aunque sí fue intencional no detenerlo. Y entonces esto también nos sirve para discutir otra cosa que se discutió mucho en la dictadura, ¿no? Que es el tema de los, entre comillas, excesos. Porque está claro que estos guardiacárceles tenían una decisión que parece bastante individual, ¿no? De ese maltrato tan extremo y de esa deshumanización tremenda, que obviamente la deshumanización venía desde arriba, pero la acción en sí parece más una decisión propia del momento de los guardiacárceles y el director también de la cárcel, que claramente fue cómplice, de hecho es uno de los acusados el día de hoy. Pero bueno, para pensar como esta doble situación que se dio en la dictadura entre el plan sistemático, pero también la crueldad de las fuerzas de seguridad, de decisiones que son individuales. Porque, digamos, las dos cosas estuvieron presentes, ¿no? Porque esa discusión llevó, ¿no?, entre obediencia de vida y excesos, ¿no? Si no, parece que son, digamos, una o la otra. Y este tipo de eventos nos muestra que son las dos. También me parece interesante ampliar un poco con este tipo de eventos, o sea, recordando este tipo de eventos, los crímenes de la dictadura. Porque a veces nos quedamos solamente en los desaparecidos, que están obviamente bien, pero quiero decir, también hubo un montón de presos comunes que sufrieron muchísimo en las cárceles, o de presos políticos en cárceles comunes, o de exiliados, o de gente que, o sea, un montón de otras cuestiones que a veces quedan un poco invisibilizados o en segundo lugar, ¿no? Sí, bueno, empresas afanadas. También. O sea, me vino ahora a la mente Papel Prensa, pero digo, empresas familiares que se afanaban directamente. Sí, o trabajadores en condiciones terribles, ¿no? Como lo que pasó en Ledesma antes de que fueran desaparecidas. Así que bueno, por suerte, alguien que sí recordó este hecho, y que de hecho hoy circuló mucho, es un amigo personal de Lebueno. ¿Sabes de quién hablo?
¿El del sábado? El del domingo. ¿El del domingo? El del sábado fue Paul McCartney, pero creo que no es amigo de Newell todavía. Porque no lo conoció. Pero no, el Indio Solari, realmente es su él también como solista, pero los Redonditos de Ricota hicieron una canción dedicada a esto, que probablemente es una canción que todos conocen y nadie sabe, o muy pocos saben, que está dedicada a este evento, que es Toxi Taxi, que de hecho, vamos a ser sinceros, si la escuchás, no es súper evidente, pero bueno, está efectivamente, por lo menos inspirada en estos hechos. Así que bueno, un saludo muy grande al Indio, que obviamente nos está escuchando. Y nos vamos, ¿no? Con Nos esto. vamos. Muy arriba. Muy arriba. Muy arriba. Entre los gusanos y esto, yo la verdad es que no sé. Abandonado allí